La nieve caía sobre Manhattan desde antes del amanecer. El tipo de nevada intensa e implacable que entierra la ciudad bajo un silencio tan completo que casi parece una advertencia. Las avenidas estaban medio vacías, las aceras blancas y sin marcas, y las torres de acero de Midtown surgían de la mañana gris como fríos centinelas, vigilando algo que no podían detener. Era el tipo de clima que hacía que la gente cancelara planes, se quedara en casa, se sirviera una segunda taza de café y decidiera que cualquier cosa que fuera necesario hacer podía esperar un día más. Ethan Carter no canceló planes. Nunca lo hizo. Cargó la lonchera de su hija en el refrigerador a las 6. 45. La besó en la frente mientras ella dormía, dejó una nota escrita a mano junto a su tazón de cereal y salió a la tormenta sin paraguas. Conducía un sedán de 2012 con el parachoques trasero agrietado y una calefacción que funcionaba solo cuando le daba la gana. Llevaba un abrigo de lana gris, una corbata azul sencilla y zapatos que habían sido revendidos 2 veces. Para cualquiera que lo observara desde la acera, parecía un contable de nivel medio que llegaba tarde a un trabajo que apenas toleraba. Nadie habría adivinado la verdad, nadie lo hizo nunca. El edificio que albergaba a Northstar Holdings ocupaba la esquina noreste de un bloque que los arquitectos corporativos se habían esforzado mucho en hacer que pareciera temporal. El vestíbulo era todo de mármol negro y acero pulido, con un mostrador de recepción lo suficientemente largo como para que aterrizara un avión pequeño. Un trío de personal de seguridad estaba en la entrada con uniformes oscuros a juego, con sus auriculares relucientes y sus expresiones profesionalmente inexpresivas. Ethan estacionó su auto en un espacio medido a media cuadra de distancia, alimentó el parquímetro con suficientes monedas para 2 horas y caminó hacia la entrada a través de nieve, que le llegaba hasta los tobillos sin apresurarse. Llevaba un único bolso de cuero desgastado en las esquinas, el tipo de bolso que había absorbido años de salas de juntas, balances y sesiones nocturnas de cálculo de números. Dentro había 3 cosas: una computadora portátil, un resumen impreso de los informes trimestrales más recientes de Northstar y una lista escrita a mano de preguntas que había preparado la noche anterior. Después de acostar a su hija, pasó 4 horas leyendo esos documentos. Había encontrado lo suficiente para aclarar las preguntas. Se registró en la recepción, firmó su nombre en el registro de visitantes y tomó el ascensor hasta el piso 34, donde una joven asistente lo recibió en las puertas de vidrio con una nerviosa sonrisa de disculpa que le dijo más de lo que pretendía. El piso 34 era donde operaba el liderazgo ejecutivo de Northstar, y desde el momento en que Ethan salió del ascensor, pudo sentir la tensión en el aire. La forma en que sientes la presión en tus oídos antes de que estalle una tormenta. Los asistentes se movían demasiado rápido entre las estaciones de trabajo. Un grupo de hombres trajeados hablaron en voz baja cerca de la estación de café y se dispersaron en el momento en que notaron a un extraño en el pasillo. 2 analistas estaban sentados en escritorios adyacentes con sus pantallas alejadas del pasillo, sus posturas rígidas con la particular rigidez de las personas a las que acaban de decirles algo que no pueden repetir. Ethan lo notó todo sin interrumpir el paso. Había entrado en docenas de empresas en diversas etapas de crisis y hacía mucho tiempo que había aprendido que la temperatura emocional de una oficina dice cosas que los estados financieros no dicen. El piso 34 de Northstar se sentía como los minutos previos a una detonación. El asistente lo llevó a una sala de conferencias con ventanales que daban al cielo nevado y borroso y le ofreció café, que aceptó. Lo dejó, miró hacia la puerta como si confirmara que estaba cerrada y dijo en voz casi un susurro que los miembros de la junta estarían con él en breve. Luego ella se fue. Ethan se paró junto a la ventana, bebió su café y observó caer la nieve. No había llegado aquí por accidente.
La llamada se había producido 10 días antes, enviada a través de un contacto en el que confiaba de 3 miembros de la junta directiva de Northstar, que se habían alarmado silenciosamente por una serie de decisiones tomadas en la cima de la empresa. No habían utilizado los canales oficiales, no se lo habían dicho al director general. Habían contactado a Ethan Carter específicamente por su reputación en un mundo que la mayoría de la gente ajena a las finanzas corporativas nunca vislumbra. El mundo de las empresas en dificultades, la reconstrucción de balances tan dañados que parecen escenas de crímenes de negociaciones llevadas a cabo en la oscuridad de la noche entre bancos, abogados y hombres que han pasado sus carreras aprendiendo exactamente cuánta presión puede absorber una estructura corporativa antes de colapsar por completo. Ethan había reconstruido 7 empresas en 14 años. Cuando llegó, 3 de ellos habían sido declarados insalvables. Tenía el don de encontrar la podredumbre estructural que otros pasaban por alto y de prescribir intervenciones que eran duras y necesarias, y a menudo profundamente impopulares. No era un orador motivacional ni un consultor de gestión que presentaba presentaciones de diapositivas llenas de marcos. Era un diagnosticador. Encontró la enfermedad, la nombró con precisión y le dijo exactamente lo que costaría eliminarla. Algunos ejecutivos lo amaban por eso. Otros lo odiaron en el lugar. Había aprendido a no distinguir mucho entre las dos reacciones porque ambas significaban lo mismo. Había dicho la verdad. Lo que ya había visto en los documentos de Northstar le preocupaba. La empresa era un conglomerado de tamaño mediano con intereses en logística, bienes raíces comerciales y 3 plataformas tecnológicas adyacentes que había adquirido en los últimos 4 años. Sobre el papel, la historia del crecimiento era convincente. Los ingresos aumentaron. La plantilla se estaba ampliando. La primavera anterior se había producido una llamativa adquisición de una empresa de logística competidora llamada Meridian Transit, anunciada con una conferencia de prensa y una fotografía con champán del director ejecutivo estrechando la mano de los vendedores. Pero cuando Ethan corrió los números reales, la adquisición parecía una granada con un alfiler arrancado. El precio de compra había sido inflado. La carga de deuda asumida para financiar el acuerdo fue asombrosa, y los informes de diligencia debida, los que había logrado obtener a través de los miembros de la junta que lo contactaron, mostraban lagunas y omisiones que ningún equipo competente debería haber dejado sin cubrir. También hubo un segundo problema menos público, un grupo de préstamos intercoms otorgados entre subsidiarias de Northstar en los 18 meses anteriores al acuerdo con Meridian. Préstamos que movieron efectivo alrededor de la estructura de manera que oscurecieron la verdadera posición de apalancamiento de la empresa matriz. Cuando se seguía el rastro de esos préstamos con suficiente atención, como lo había hecho Ethan durante 4 horas de un martes por la noche mientras su hija dormía a 20 pies de distancia, la imagen que surgía no era la imagen que Northstar había estado mostrando a sus prestamistas. Tenía un nombre para lo que significaba ese tipo de imagen. Lo había visto antes. Escribió sus preguntas. Llegó a tiempo en la nieve. Los miembros de la junta llegaron por separado y se filtraron a la sala de conferencias en el transcurso de 10 minutos con la cuidadosa indiferencia de las personas que intentaban no ser observadas juntas. Eran 3. Un ex banquero de inversiones de pelo blanco llamado Gerald Marsh, que se desempeñaba como presidente del comité de auditoría. Una mujer tranquila llamada Patricia Holloway, que había estado en la junta durante 11 años y sabía dónde estaban enterrados todos los cuerpos, y un hombre más joven llamado Thomas Reeve, que había sido nombrado hacía 18 meses y se había sentido miserable por lo que estaba aprendiendo desde entonces. Estrecharon la mano de Ethan, se sentaron y hablaron en el lenguaje controlado por la gente que ha sido asustada hasta alcanzar la precisión.
Gerald Marsh extendió una carpeta sobre la mesa y dijo que necesitaban la evaluación independiente de Ethan sobre la adquisición de Meridian y la estructura financiera relacionada antes de la próxima revisión del prestamista, que estaba programada para dentro de 3 semanas. Lo dijo con calma. La forma en que la gente dice cosas tranquilas cuando lo que no dicen es considerablemente menos tranquila. Ethan abrió su bolso, sacó sus notas impresas y formuló la primera pregunta de su lista. La respuesta que recibió confirmó lo que ya había sospechado. Hizo la segunda pregunta. La respuesta fue peor. Cuando llegó a la quinta pregunta, Thomas Reeve había dejado de fingir que tomaba notas y simplemente estaba mirando la mesa. Patricia Holloway volvió a llenar su taza de café 2 veces sin mirarla. Gerald Marsh permaneció muy quieto. Afuera la nieve seguía cayendo. La reunión duró 40 minutos. Al final, Ethan había dicho lo suficiente para que los 3 miembros de la Junta entendieran que sus preocupaciones no solo estaban justificadas, sino que eran subestimadas. Les dijo que necesitaría acceso a 3 conjuntos de datos adicionales: los cronogramas de préstamos Intercomp, los informes de costos de integración de Meridian y los certificados de cumplimiento de convenios de prestamistas más recientes antes de poder brindarles una evaluación formal. Gerald Marsh dijo que él lo arreglaría. Acordaron volver a reunirse a la mañana siguiente en la misma habitación. Estaban hablando de logística cuando la puerta de la sala de conferencias se abrió sin llamar y entró Victoria Langley. Tenía 38 años y había sido directora ejecutiva de North Star Holdings durante 6 años, nombrada a los 32 años en una medida que había generado una cobertura considerable en la prensa financiera. Su ascenso había sido rápido y, según todas las apariencias, deslumbrante. Había tomado un conglomerado lento y había impulsado sus ingresos a través de una serie de adquisiciones y reestructuraciones que le valieron una reputación como uno de los operadores más inteligentes en su sector. Apareció regularmente en las portadas de publicaciones comerciales. Fue invitada a hablar en conferencias en las que los otros oradores eran jefes de Estado y banqueros centrales. A lo largo de los años, había cultivado una imagen que era casi una fuerza física: el traje negro hecho a medida, la postura controlada, la voz que nunca abandonaba su registro de autoridad serena, incluso cuando daba noticias que hacían temblar las salas. Ella era alguien que había pasado años creando la percepción de que nunca se sorprendía. Nunca estaba insegura y nunca se equivocaba. El problema con la ingeniería de esa percepción es que eventualmente uno mismo comienza a creerlo. Y esa creencia, como había observado Ethan Carter en las carreras de personas muy talentosas, tiene una manera de convertirse en lo más caro que una persona jamás compre. Miró a las 4 personas sentadas alrededor de la mesa de conferencias y no registró exactamente sorpresa, pero algo se movió detrás de sus ojos que estaba cerca de eso. Estaba vestida como si hubiera venido de una presentación o se dirigiera a una chaqueta oscura, el pelo recogido y una tableta bajo el brazo. Reconoció a Gerald Marsh, Patricia Holloway y Thomas Reeve. No reconoció a Ethan. Preguntó en un tono que hizo que la pregunta pareciera un leve inconveniente. ¿Quién era? Gerald Marsh empezó a explicar. Dijo que la Junta había contratado a un asesor independiente para revisar ciertos aspectos del financiamiento de Meridian y estructuras relacionadas. Una práctica estándar dada la próxima revisión del prestamista. Gobernanza prudente, nada inusual. Habló con la dicción cuidadosa de un hombre que navega por un campo minado. Victoria lo dejó terminar. Luego miró a Ethan directamente y le preguntó con precisión qué había encontrado hasta ahora. Fue una prueba. Ethan lo reconoció. No preguntaba porque quisiera información. Ella preguntaba porque quería saber si él se estremecería. Él no se inmutó.
Le dijo con calma y sin rodeos que la estructura de préstamos Intercomp, tal como estaba dispuesta actualmente, creaba una tergiversación material del apalancamiento a nivel de la empresa matriz y que la adquisición de Meridian había sido financiada en términos que provocarían violaciones de los convenios en las dos líneas de crédito más grandes dentro de los próximos 18 meses. Si las sinergias de integración no se materializaban al ritmo proyectado, lo que los datos operativos actuales sugerían que no sucedería. Le dijo que los prestamistas aún no sabían cómo era la exposición total del convenio y que cuando descubrieran que el acceso de North Star a su línea de crédito rotativo estaría en grave riesgo. Dijo todo esto en el mismo tono de voz que alguien usaría para leer un informe meteorológico. Él observó su rostro mientras hablaba. Lo que vio allí no fue la respuesta de alguien que recibe nueva información. Fue la respuesta de alguien que escuchó información que ya poseía. Ser obligado a escuchar lo dicho en voz alta por una persona a la que no le habían dado permiso para decirlo. Victoria dejó su tableta sobre la mesa de conferencias. Le dijo a Ethan que el acuerdo con Meridian había sido revisado por dos de los principales bancos de inversión del país y aprobado por la Junta en pleno, que la integración se estaba desarrollando según lo planeado y que quienquiera que hubiera decidido contratar a un asesor externo sin su conocimiento había cometido un error de procedimiento importante que debía abordarse. La última frase estaba dirigida a Gerald Marsh, no a Ethan, y tenía la cualidad de una puerta que se cierra silenciosamente. Ethan esperó hasta que terminó. Luego dijo que entendía que el acuerdo había sido aprobado y que su preocupación no era la decisión que se había tomado, sino lo que mostraban los números actuales sobre dónde estaría la empresa en 6 meses. Colocó una página de sus notas impresas sobre la mesa y la deslizó hacia ella. Ella no lo miró. Ella lo miró. La sala contuvo la respiración. La escalada, cuando se produjo rápidamente. Ethan había intentado 2 veces más dirigir la conversación nuevamente a los datos. Había señalado partidas específicas en los calendarios de préstamos subsidiarios. Había nombrado el umbral del pacto y la trayectoria actual de los sobrecostos de integración con la precisión de alguien que había estado haciendo esto durante 14 años y no tenía ningún interés en suavizar la aritmética. Victoria lo había interrumpido una y luego una segunda vez, cada interrupción un poco más aguda que la anterior. Y cada vez Ethan había esperado a que ella terminara y luego continuaba exactamente desde donde ella lo había interrumpido. No agresivamente, no teatralmente, solo con la persistencia tranquila e inquebrantable de un hombre que cree que la información que lleva importa más que la temperatura social de la habitación en la que se encuentra. Esa persistencia en la experiencia de Ethan fue lo que hizo que ciertas personas fueran más peligrosas y más necesarias. También era lo que hacía a las personas poderosas. Las personas que habían construido su autoridad basándose en el entendimiento de que controlaban lo que se decía en su presencia eran las que se enojaban más rápido. La confrontación salió de la sala de conferencias cuando Victoria decidió que debía hacerlo. Ella había salido al piso ejecutivo principal y Ethan la había seguido porque la conversación estaba inconclusa y era necesario terminarla. En ese momento había quizás unas 60 personas en ese piso, asistentes, analistas, 2 directores financieros adjuntos, un puñado de gerentes que habían subido desde los pisos inferiores para las reuniones informativas matutinas. Todos estaban, en distintos grados, observando. Victoria había seguido hablando mientras se movía, su voz firme y controlada, exponiendo sus contraargumentos con la fluidez de alguien que se había preparado para esto sin saber qué vendría. Basándose en 6 años de actuaciones en la sala de juntas, Ethan siguió respondiendo. Citó cifras. Nombró acuerdos de préstamo específicos según la designación de sus instalaciones. Describió lo que sucedería con la calificación crediticia de la empresa si los prestamistas solicitaran una auditoría.
independiente de los cálculos del convenio. Cada cosa que dijo era verdad. Cada cosa que dijo fue el tipo de verdad que una vez dicha en una habitación llena de gente no se puede dejar de decir. Fue entonces cuando se rompió el control. No fue una escalada gradual, fue un cambio. Victoria se giró para mirarlo en el centro del piso abierto frente a todas las personas en ese nivel del edificio, y su voz, ese instrumento calibrado y medido que había pasado años perfeccionando, fue dura, plana y definitiva. Dijo lo suficientemente alto como para que no hubiera posibilidad de malinterpretarla. Sácalo de mi vista ahora mismo. Ahora. Dos miembros del equipo de seguridad del edificio estaban en el suelo en 30 segundos. Fueron profesionales al respecto, lo que significaba que fueron firmes sin ser físicos, colocándose a ambos lados de Ethan e indicando con su postura y su silencio que él saldría del edificio. Ethan no discutió, no levantó la voz. Recogió su bolso de donde lo había dejado en un escritorio cercano. Miró a Victoria una vez, no con ira ni con desprecio, sino con la expresión particular de una persona que le ha contado a alguien una verdad y le han rechazado la puerta, y que sabe con certeza que la verdad seguirá haciéndolo mañana. Luego caminó hacia el ascensor. El personal de seguridad bajó con él, cruzó el vestíbulo, atravesó las puertas de cristal y salió a la nieve. El suelo permaneció en silencio durante varios segundos después de que él se fue, no el silencio de alivio, el silencio de una fostitación en la que acaba de suceder algo que la gente aún no está segura de cómo categorizar. Victoria se volvió hacia su oficina con el porte de alguien que acaba de resolver un problema. En algún lugar detrás de ella, entre las filas de analistas, asistentes y gerentes que habían observado todo, un analista senior llamado Ryan Decker estaba muy quieto en su escritorio, mirando las puertas del ascensor que acababan de cerrarse y pensando en los números que había estado evitando durante 3 semanas. Al fondo de la habitación, cerca de las escaleras de incendios, Thomas Reeve había observado todo el asunto. No había dicho una palabra en todo momento. Después de eso, su rostro tenía el color del papel viejo. Lo que la gente de ese piso no sabía, en lo que la propia Victoria decidió no pensar mientras se sentaba en su escritorio y regresaba a su horario de la tarde con la intensidad concentrada de alguien que acaba de demostrar que tiene el control total, era la naturaleza precisa de a quien le acababan de pedir que abandonara el edificio. Ethan Carter no hizo publicidad de su historia, no mantenía un sitio web, había decaído a lo largo de los años. Cada invitación para escribir un libro o dar una charla TED o aparecer en la prensa financiera bajo su propio nombre. Trabajó a través de referencias de un pequeño número de personas en banca y capital privado que sabían exactamente lo que había hecho y que lo llamaron cuando se agotaron otras opciones. La lista de empresas con las que había trabajado no era pública. Los términos de las intervenciones que había supervisado eran confidenciales. Lo que se sabía en esos círculos específicos era esto. Todas las instituciones financieras importantes que alguna vez habían trabajado con él lo habían hecho nuevamente y habían dicho a otras que hicieran lo mismo. Gerald Marsh lo sabía. Patricia Holloway lo sabía. Los 3 bancos más grandes que poseían los créditos de deuda senior de North Star conocían su nombre y lo que significaba. Los miembros de la junta que lo habían invitado no lo habían hecho casualmente, sino con la urgencia de las personas que han mirado un conjunto de números durante el tiempo suficiente para comprender que todas las opciones educadas han expirado. Habían visto cómo se aprobaba el acuerdo con Meridian a pesar de sus preocupaciones declaradas. Habían visto tropezar la integración. Habían visto cómo la estructura de los préstamos de las filiales se complicaba cada trimestre y habían pedido explicaciones y recibido presentaciones. Se habían acercado a Ethan porque necesitaban a alguien a quien no se le pudiera presentar ni desviar. Alguien que haría lo que él había hecho esa mañana. Entra en una habitación y di exactamente la verdad en voz alta, independientemente de quién esté allí.
Que lo hubieran expulsado del edificio no fue una derrota. En cierto sentido, fue una calibración. La expulsión les dijo a los miembros de la Junta algo que necesitaban saber sobre cómo había transcurrido la mañana y qué sucedería después. Thomas Reeve ya estaba redactando un mensaje de texto antes de que el ascensor llegara al vestíbulo. Afuera, en la acera cubierta de nieve, Ethan regresó a su auto. Alimentó el taxímetro con 2 monedas más, se sentó en el asiento del conductor y abrió su computadora portátil. La calefacción chirrió, trabajó durante las siguientes 3 horas en el auto estacionado, revisando los 2 documentos adicionales que Patricia Holloway había enviado a una cuenta segura antes de que terminara la reunión. Documentos que confirmaron lo que casi con certeza mostraría el tercer conjunto de datos. Cuando terminó su análisis, abrió un nuevo correo electrónico. El destinatario era una dirección única, un buzón general mantenido por el oficial de crédito superior del mayor de los 3 principales bancos crediticios de Northstar, un hombre llamado Douglas Whitfield, que había trabajado con Ethan 4 años antes durante la reconstrucción de una empresa de logística en el noroeste del Pacífico, y que mantenía con él una relación profesional que ambos describieron como franca. Ethan no escribió mucho. Escribió un párrafo, mencionó 2 cláusulas específicas del contrato de préstamo y los números de página donde se pueden encontrar las declaraciones pertinentes. Adjuntó un memorando de 3 páginas que había redactado y formateado en el coche. Presionó enviar. Luego cerró la computadora portátil, encendió el motor y condujo a casa a través de la nieve para relevar al vecino que estaba cuidando a su hija. La noche cayó temprano, como ocurre en enero, presionando la ciudad antes de las 5:00 y espesando la nieve hasta convertirla en algo que se movía más como humo que como clima. La temperatura estaba bajando. El pronóstico preveía otras 4 a 6 pulgadas antes del amanecer. Dentro del piso ejecutivo de Northstar, las luces todavía estaban encendidas a las 9 de la noche, lo cual era inusual para un miércoles, y los rostros de las personas bajo esas luces habían cambiado en textura y color de lo que habían sido 12 horas antes. El cambio había comenzado a las 3:47 de la tarde, cuando la oficina de Douglas Whitfield envió una comunicación formal al director financiero de Northstar, solicitando aclaraciones sobre los cálculos de convenios para las 2 líneas de crédito senior. No una demanda, no una notificación de incumplimiento, sino una solicitud de aclaración, que en el lenguaje de los prestamistas institucionales significa algo específico y serio. El director financiero, un hombre cuidadoso llamado Howard Park, que había estado silenciosamente preocupado durante meses, leyó la carta 2 veces y luego se dirigió directamente a la oficina de Gerald Marsh en lugar de a la de Victoria. Esa decisión de acudir al presidente del comité de auditoría en lugar del director ejecutivo fue en sí misma una señal. Gerald Marsh leyó la carta. Cogió el teléfono. En 2 horas, 3 de los 5 miembros de la junta fueron contactados e informados. El quinto, que viajaba, estaba inalcanzable. El cuarto, un hombre llamado Charles Dunning, que había sido el aliado más constante de Victoria en la junta, escuchó el resumen de los acontecimientos de la mañana y la comunicación de la tarde y dijo muy poco antes de finalizar la llamada. A las 7 de la tarde, los miembros de la Junta se dieron cuenta de que un segundo prestamista había realizado una consulta informal a través de un funcionario subalterno a un contacto en el Departamento del Tesoro de Northstar, preguntando sobre los cronogramas de préstamos Intercom. La palabra de la primera carta aparentemente se había movido con la velocidad con la que siempre se mueven las malas noticias en un mundo donde un pequeño número de personas mantienen una gran cantidad de relaciones interconectadas. A Victoria le habían informado de la carta de la oficina de Whitfield a las 4:15. Le había dicho a su director financiero que respondiera con un memorando de aclaración estándar y que no había nada de qué preocuparse.
Howard Park había escrito el memorando. No lo había creído. La reunión del Comité Ejecutivo de Emergencia se reunió a las 8:30. Victoria lo abrió diciendo que el día había involucrado una intervención disruptiva por parte de un individuo traído sin su conocimiento o consentimiento, que la interrupción aparentemente había provocado una reacción exagerada por parte de un contacto prestamista y que esto se resolvería a través de comunicaciones normales durante las siguientes 24 horas. Ella estaba controlada. Ella hablaba con fluidez. Presentó la situación como un problema de relaciones públicas manejable con una solución clara. Howard Park se sentó a la mesa y no dijo nada. Gerald Marsh no dijo nada. Una subdirectora financiera llamada Linda Torres preguntó 2 veces sobre los cálculos de convenios específicos a los que se hace referencia en la carta de Whitfield. Y en ambas ocasiones me dijeron que las cifras estaban dentro del cumplimiento. Linda Torres escribió algo en su cuaderno y lo subrayó 2 veces. Afuera la nieve caía con más fuerza. La reunión terminó sin resolución. Varias personas abandonaron el edificio a las 11 de la noche con el particular movimiento de personas que no están seguras de lo que encontrarán cuando regresen por la mañana. Victoria se fue la última. Estaba parada frente a la ventana de su oficina en el piso 34, con las luces de la ciudad desdibujadas por la nieve debajo de ella, y mantenía la certeza que había construido durante 6 años a su alrededor como algo físico, porque era lo único que tenía que se sentía estable. Ella tenía razón. El trato fue sensato. La integración se adelantó a previsto en las métricas que importaban. El hombre que entró en su edificio y habló sobre ella delante de sus empleados se había equivocado o había presentado datos parciales o había actuado en nombre de personas que querían socavar su autoridad por razones que no tenían nada que ver con la salud financiera de la empresa. Se dijo esto de la misma manera que uno se dice a sí mismo las cosas que necesita para que sean verdad. Ella tomó un auto a casa. Ella no durmió. El comité de auditoría de una junta corporativa tiene poderes que no siempre son visibles hasta que se ejercen. Gerald Marsh había presidido el comité de auditoría de Northstar durante 4 años, sin haber utilizado nunca esos poderes en toda su extensión. Había hecho preguntas, había solicitado informes, había planteado preocupaciones en el lenguaje de la gobernanza, el lenguaje de los presidentes de los comités que creen que un buen proceso eventualmente generará buenos resultados. Había creído hasta cierto punto que las advertencias acumularían peso hasta obligar a actuar por sí solas. La mañana después de que Ethan Carter fuera escoltado fuera del edificio, Gerald Marsh dejó de creer eso. Llegó a su oficina a las 6:15 antes que nadie en el piso ejecutivo y pasó 90 minutos con un documento. El documento era el cronograma de préstamos Intercom que Patricia Holloway había enviado a un servidor seguro la tarde anterior. Lo leyó una vez lentamente. Luego lo leyó de nuevo. Luego llamó a Patricia Holloway. Los dos, con Thomas Reeve uniéndose por teléfono, trabajaron durante la mañana centrándose en las personas que han decidido que han dejado de ser cuidadosos y ahora están siendo precisos. Sacaron los informes de diligencia debida originales de la adquisición de Meridian, tomaron los costos reales de integración de los 2 trimestres anteriores, los colocaron junto a las proyecciones que habían sido presentadas al Pleno del Consejo en el momento de su aprobación y los compararon con la precisión de personas que deberían haberlo hecho hace 3 meses y habían confiado en esa forma específicamente humana de que alguien más lo estaba haciendo. La comparación no fue ambigua. La imagen que produjo fue la imagen que Ethan Carter había descrito. En cierto modo, era peor de lo que había podido ver desde el exterior. Debido a que algunos de los documentos a los que aún no había accedido contenían detalles que resolvían preguntas que habían quedado abiertas, Gerald Marsh se recostó en su silla a las 8:40 y miró al techo durante un largo momento. Patricia Holloway, al otro lado del teléfono, estaba en silencio. Thomas Reeves dijo:
Así que convocamos la votación. No lo llamaron de inmediato. Pasaron otra hora verificando y reverificando porque lo que estaban a punto de hacer era la acción más seria que una junta corporativa puede tomar y debía basarse en evidencia sólida, documentada y capaz de resistir todos los desafíos que vendrían después. Llamaron a Howard Park, director financiero, y le hicieron una pregunta directa sobre los cálculos del convenio. Respondió en voz baja, con la sinceridad de un hombre que lleva varios meses esperando que le hagan una pregunta directa. Su respuesta se añadió al expediente. Se llevó a cabo una breve consulta con un asesor legal externo, afirmó, con quien el comité de auditoría mantenía una relación separada. A diferencia de los abogados habituales de la empresa, el consejo confirmó que se cumplieron los requisitos procesales para la acción que se contemplaba. A las 10:15 de la mañana, Gerald Marsh envió un aviso formal mediante los procedimientos especificados en los documentos de gobierno corporativo de Northstar, convocando una reunión de emergencia de toda la junta directiva para las 11:00 de esa mañana. El aviso indicaba el punto del orden del día en una frase. Fue breve y definitivo y tuvo la calidad de una puerta que se cierra al final de un largo pasillo. Victoria recibió el aviso a las 10:17. Lo leyó 2 veces. Llamó a Gerald Marsh inmediatamente. Él no respondió. Llamó a Thomas Reeve. Él no respondió. Llamó a Charles Danning, su aliado, y él contestó al tercer timbrazo, y le dijo con voz de hombre que lleva despierto desde las 4 de la madrugada, haciendo sus propios cálculos, que asistiría a la reunión. Dijo que lo sentía. Lo dijo como si lo dijera en serio. No dijo que votaría. Victoria dejó su teléfono sobre su escritorio. Se quedó muy quieta durante aproximadamente 40 segundos. Luego se levantó, se arregló la chaqueta y caminó hacia el ascensor con el porte de una mujer que aún no ha decidido dejar de luchar. La sala de juntas de Northstar Holdings estaba en el piso 36, 2 pisos por encima de la suite ejecutiva. Era una sala larga con una mesa de caoba con capacidad para 20 personas, aunque la junta permanente tenía solo 5 miembros más 2 observadores independientes. Las ventanas de la pared norte mostraban los tramos superiores de Midtown a través de la nieve cada vez más fina, que había disminuido su intensidad durante la noche, pero no se había detenido. Victoria llegó a las 11. Los 5 miembros de la junta ya estaban sentados. Afuera estaba presente el consejo jurídico. Howard Park estuvo presente. Se había contratado un taquígrafo judicial. Gerald Marsh no la miró cuando entró. Thomas Reeve no la miró. Charles Dunning la miró con una expresión que oscilaba entre el arrepentimiento y la resolución. Patricia Holloway la miró fijamente y sin ninguna expresión particular. La reunión se llevó a cabo de acuerdo con un procedimiento formal, lo que significó que se desarrolló con la calidad sistemática e implacable de un proceso que ha sido diseñado específicamente para funcionar en momentos en que las personas en la sala no pueden confiar entre sí para ser justos. Los documentos fueron incorporados al expediente. El cronograma de préstamos Intercomp, los informes de costos de integración, los cálculos de convenios, las respuestas directas del director financiero a las preguntas matutinas del comité de auditoría, la carta de la oficina de Douglas Whitfield en el banco prestamista. Cada documento fue identificado y su significado se expresó brevemente, y nadie en la sala cuestionó ninguno de ellos porque los documentos hablaban un lenguaje que no deja lugar a disputas. Victoria había preparado argumentos. Los pronunció con toda la fuerza de 6 años de autoridad practicada. Ella fue elocuente, ella fue específica, ella estaba en el sentido preciso y terrible, no equivocada en todo. Tenía razón en que el acuerdo con Meridian había sido aprobado por la Junta en pleno. Tenía razón en que la integración rastreaba ciertas métricas con precisión. Tenía razón en que las consultas de los prestamistas aún no eran un incumplimiento, sino solo una señal de alerta temprana. Ella planteó estos puntos con habilidad y fuerza. No cambiaron la aritmética.
No cambiaron lo que estaba en los documentos y no cambiaron cómo iba a ser la votación, porque la votación no se trataba de si ella estaba equivocada en cada hecho individual. Se trataba de si la Junta podía seguir confiando en el cuadro que había estado pintando en comparación con el cuadro que realmente estaba en la pared. La votación fue de 4-1. Charles Dunning, tras un largo silencio, votó con la mayoría. Miró a la mesa cuando lo dijo. Victoria se sentó en la silla a la cabecera de la mesa y escuchó el conteo de votos y no habló. Se suspendieron sus credenciales de acceso a los sistemas ejecutivos de North Star, con vigencia inmediata según los términos del protocolo de gobernanza que se aplicó a la acción que se está tomando. Gerald Marsh declaró que se designaría un ejecutivo interino temporal para gestionar las operaciones de la empresa mientras se llevaba a cabo un proceso de transición formal. Indicó quién sería el ejecutivo en funciones. El nombre que pronunció fue Ethan Carter. Hubo un momento que duró quizás 3 segundos en el que nada se movía y nadie respiraba. Entonces la voz de Victoria volvió a ser más baja que antes, con un tono que ya no era el de la autoridad, sino algo más personal y más irregular. Ella preguntó si hablaban en serio. Patricia Holloway dijo que sí. Gerald Marsh dijo que ya se había puesto en contacto con Ethan y que Ethan había aceptado un puesto temporal en espera de la estabilización. Victoria miró la puerta en el otro extremo de la habitación y la puerta se abrió y Ethan entró. Había venido directamente de una cafetería a 2 cuadras de distancia, donde había estado trabajando desde las 8 de la mañana y había regresado a la ciudad antes de las 6:00. Llevaba el mismo abrigo gris y no se había cambiado la corbata. Llevaba su cartera gastada en las esquinas, la misma que siempre llevaba. El taquígrafo judicial todavía estaba presente. Los miembros de la Junta todavía estaban sentados. Victoria todavía estaba en la silla a la cabecera de la mesa y no se movió de ella cuando Ethan entró, aunque ella ya no era la directora ejecutiva, y ambos lo entendieron. Sacó una silla al lado de la mesa, no a la cabecera, y se sentó. Dejó su bolso en el suelo junto a su silla, miró los documentos esparcidos sobre la mesa y luego a Gerald Marsh, quien le hizo un breve gesto de confirmación. La habitación daba la sensación de ser un lugar donde se ha gastado una gran cantidad de energía y sus consecuencias todavía están presentes en el aire. Victoria lo miró. La actitud serena y controlada que había mantenido durante toda la reunión no había desaparecido por completo, pero había cambiado de carácter. En algún momento entre el anuncio de la votación y la entrada de Ethan en la sala, había pasado de una postura de autoridad a algo más táctico, más personal, más expuesto. Ella le pidió ayuda directamente. Lo dijo de una manera que no era ni una petición ni una exigencia, sino algo intermedio, que es la forma en que las personas que han pasado años sin pedir nada piden cosas cuando finalmente tienen que hacerlo. Ella le dijo que conocía la empresa, ella conocía las relaciones, sabía dónde estaba cada pieza en el tablero de una manera que ningún asesor externo podría saber en una semana y cualesquiera que fueran los desacuerdos que habían tenido la mañana anterior. Su conocimiento de North Star era un activo que sería un desperdicio no utilizar. Ella lo dijo claramente. Ella presentó un argumento razonable. Ella lo dijo en serio. Ethan escuchó todo lo que ella dijo. Esperó hasta que ella terminó. Los dedos del taquígrafo judicial todavía estaban afuera. La nieve se había ablandado aún más y ahora caía en copos anchos y lensos en lugar de la cortina veloz del día anterior. Él le dijo que tenía razón, que conocía la empresa. Dijo que su conocimiento sería importante en la transición y que habría un proceso mediante el cual podría transferirse y documentarse adecuadamente. Él le dijo que entendía que lo que había sucedido en las últimas 24 horas no había sido indoloro y que no estaba descartando lo que ella había construido en North Star, que era real en muchos sentidos.
Luego dijo lo que en realidad había venido a decir, lo que había sido cierto desde el momento en que entró en esa sala de conferencias la mañana anterior con su cartera gastada y su lista de preguntas y una calefacción en su auto que solo funcionaba cuando le daba la gana. Dijo: «Vine aquí para salvar la empresa, no su posición, no su imagen, no la historia que quiere contar sobre los últimos 6 años. La empresa. Si la empresa sobrevive, será porque alguien estuvo dispuesto a decir la verdad en esta sala, independientemente de cómo aterrizó. Ese fue siempre el único trabajo». Victoria lo miró durante mucho tiempo, no la mirada calculadora que había usado en la sala de conferencias el día anterior, la mirada de alguien que evalúa una amenaza y mide un contraataque. Algo diferente, algo que tenía la cualidad de una persona parada en un lugar que no esperaba encontrar y tratando de entender exactamente cómo llegó allí. Ella no dijo nada por un tiempo. Cuando finalmente habló, su voz era más tranquila que en cualquier momento de los 2 días anteriores. Ella dijo: «¿Realmente no quieres el puesto?». Ella preguntó por qué no. No fue la verdad más simple que pudo haber dicho, y algo en su simplicidad pareció aterrizar de manera diferente en la sala que cualquiera de los argumentos financieros. La transición que siguió no fue simple, y no fue, en la forma en que a veces sugieren las historias, una clara inversión de cada daño. Personas cuyos nombres nadie recordará, que aparecen todas las mañanas y hacen el poco glamoroso trabajo de reparar lo que estaba roto y mantener lo que no. Lo que Ethan Carter hizo en las 6 semanas siguientes no fue glamoroso. Se reunió con Douglas Whitfield y los altos funcionarios de las otras 2 instituciones crediticias sobre las líneas de crédito de North Star y les presentó un relato claro, documentado y sin cobertura de la verdadera situación financiera de la empresa y un plan estructurado para abordar las cuestiones del convenio. No estaba mostrando confianza, estaba desempeñando una competencia que es diferente y en banca es más valiosa. Los prestamistas no perdonaron la situación, modificaron los términos de los créditos y acordaron un plan de reestructuración supervisado, que es lo que hacen los prestamistas cuando creen que las personas que gestionan una situación están siendo honestas con ellos. No fue un rescate, fue un comienzo. Se reestructuró la integración de Meridian. Varios de los acuerdos de préstamo entre empresas se cancelaron según un cronograma acordado con el Comité de Auditoría y comunicado a los prestamistas en su totalidad. Las proyecciones de sinergia se revisaron a la baja hasta cifras que reflejaban lo que realmente respaldaban los datos operativos y se establecieron objetivos de costos revisados que eran alcanzables en lugar de aspiracionales. Estas revisiones no fueron exactamente buenas noticias, pero fueron el tipo de noticias que, una vez absorbidas, permiten a una organización dejar de cargar con el peso invisible de saber que las cifras oficiales y las cifras reales son 2 cosas diferentes. Ese peso es más pesado de lo que la mayoría de la gente cree hasta que desaparece. Howard Park, el director financiero, envejeció visiblemente durante la primera semana y luego parece mejorar de la misma manera que las personas que han estado viviendo en un estado prolongado de ansiedad leve a veces mejoran una vez que se reconoce y se aborda lo que les preocupaba. Lindis, la directora financiera adjunta, que había subrayado cosas en su cuaderno 2 veces, se convirtió en una de las personas más útiles en el proceso. Ryan Decker, el analista senior que se había quedado quieto en su escritorio, viendo cómo se cerraban las puertas del ascensor detrás de Ethan, redactó el informe revisado de costos de integración que se convirtió en la base de la presentación del prestamista. Lo hizo sin que se lo pidieran. La posición accionaria de la empresa permaneció bajo presión durante un periodo que puso a prueba la paciencia de algunos inversores y requirió una comunicación cuidadosa.
Varios accionistas institucionales que habían comenzado a vender tras el anuncio del cambio de dirección tuvieron acceso a la misma evaluación franca que se había dado a los prestamistas, y la mayoría de ellos hicieron una pausa y mantuvieron sus posiciones porque lo que les habían dado no era tranquilidad, sino información. Y la información para los inversores que saben cómo utilizarla es más tranquilizadora que tranquilizadora. De todos modos, dos inversores más pequeños se marcharon, lo que supuso una pérdida, y otros dos aumentaron sus posiciones, con lo que el mercado emitió un juicio sobre la calidad de la transparencia ofrecida. Gerald Marsh se encontró en la quinta semana haciendo algo que no había hecho en 4 años de servicio en la junta directiva de Northstar. Creer los números que le presentaban era una sensación extraña y reconfortante, como encontrar tierra sólida después de mucho tiempo sobre una base inestable. Victoria Langley trabajó en el proceso de transición requerido durante las 2 primeras semanas, participando en las sesiones de transferencia de conocimientos que Ethan había descrito y que, como ella había argumentado, eran realmente valiosas. Conocía la empresa de maneras que importaban: las relaciones con clientes clave, la cultura interna de la división de logística, la historia de varios acuerdos con proveedores que habrían llevado semanas reconstruir solo a partir de documentos. Ella brindó ese conocimiento con la disciplina particular de una persona que ha decidido que si va a hacer algo difícil, lo va a hacer completo. Hubo sesiones en las que su presencia era necesaria y sesiones en las que no, y asistía a las que era necesario y no aparecía en las demás, que era la respuesta adecuada y que exigía en alguien con su temperamento una cualidad de autogobierno que tal vez no había necesitado ejercitar muy a menudo antes. Conservó su participación accionaria en la empresa, conservó ciertos derechos de observadora de la Junta según los términos negociados durante la transición. Lo que ella renunció fue el control. Para una persona que había construido una carrera con la convicción de que el control era necesario y en sus manos benévolo, rendirse era lo más caro que le había sucedido en su vida. Estaba aprendiendo de la forma específica y exhaustiva en la que se produce el verdadero aprendizaje, lo que cuesta. Los días se hicieron cada vez más largos. Enero se convirtió en febrero. Lo peor del invierno disminuyó gradualmente y la ciudad volvió a ese tipo de frío intenso y claro que se siente limpio en lugar de castigar. Northstar Holdings no apareció en los titulares. Continuó operando. Sus empleados, que habían pasado semanas en la ansiosa quietud de la gente esperando un veredicto, comenzaron gradualmente a moverse con una energía diferente, no celebratoria ni complaciente, sino con la particular determinación de las personas que entienden lo que están haciendo y por qué es importante. Varios de ellos, en conversaciones tranquilas en cafeterías y vestíbulos de ascensores, expresaron con palabras cosas que habían estado sintiendo durante más tiempo del que la crisis había sido visible. Una sensación de que el último año había implicado una simulación sostenida, un acuerdo tácito para tratar la historia oficial como adecuada. Incluso cuando la historia oficial y su experiencia diaria divergían, esa simulación había sido agotadora en formas que eran difíciles de articular hasta que terminó. Su final fue una especie de alivio que fue más profundo que los acontecimientos específicos que lo habían producido. Un jueves por la mañana a mediados de febrero, Ethan Carter presentó su informe final a la junta directiva de Northstar Holdings. El informe tenía 53 páginas. Documentó la reconstrucción financiera que se había completado y el trabajo que quedaba pendiente. Nombró a las personas dentro de la empresa que estaban mejor posicionadas para llevar adelante ese trabajo e hizo recomendaciones específicas sobre las estructuras de gobierno que deberían mantenerse en el futuro. Incluía una sección sobre lo que había hecho vulnerable a la empresa en primer lugar, escrita con la neutralidad de un médico que describe una enfermedad en lugar de la de un fiscal que describe un delito,
y una sección sobre qué cambios estructurales reducirían esa vulnerabilidad en el futuro. No incluía ningún comentario sobre lo que debería pasarle a Victoria Langley, porque esa pregunta no estaba dentro de su mandato ni su respuesta. El informe estaba completo. Lo presentó a las 8:40 de la mañana y envió una copia a cada miembro de la Junta y a Howard Park. Luego cerró su computadora portátil y empacó su bolso. Gerald Marsh sabía que llegaría el informe y había preguntado 2 veces en sus conversaciones más recientes si Ethan consideraría permanecer en el papel de actor por un periodo más largo, al menos durante el resto del periodo de seguimiento del prestamista. Ethan había dicho que no en ambas ocasiones, no con crueldad y con razones que Gerald entendía incluso si no las aceptaba del todo. Patricia Holloway dijo la segunda vez que surgió la pregunta que no estaba sorprendida. Ella dijo que había trabajado con personas del tipo de Ethan antes que personas que hacen lo más difícil en la sala y luego se van antes de que la sala deje de estar agradecida porque la gratitud no es lo que vinieron a buscar. Ethan sonrió ante eso, que era más de lo que solía hacer, y dijo que pensaba que era una forma razonable de decirlo. Thomas Reeve, quien había dicho menos de los tres durante todo el proceso, estrechó la mano de Ethan la mañana del informe final y la sostuvo por un latido más largo que un apretón de manos normal y no dijo nada. Ethan asintió y salió de la sala de juntas. El ascensor lo bajó 36 pisos en menos de un minuto. El vestíbulo estaba más tranquilo que aquella primera mañana. Cuando la nieve era más intensa y el edificio parecía contener la respiración, había menos personal de seguridad. La recepción estaba atendida por una sola persona, una joven que reconoció a Ethan después de 6 semanas y le saludó con la mano cuando pasó. Cruzó el suelo de mármol, atravesó las puertas de cristal y salió a la acera. Hacía frío, pero no el frío glacial y cortante de enero. Era el tipo de frío que te recuerda que el invierno está terminando. El cielo estaba pálido y alto, y había finas nubes extendidas sobre él como una gasa tirada. En la acera, un puñado de personas pasaban con el paso decidido de una mañana de ciudad, cuellos levantados, hombros hacia adelante, el inagotable avance de un lugar que no se detiene por el clima o por una crisis o por las silenciosas conclusiones de las cosas que sucedieron dentro de los edificios altos. La nieve todavía se aferraba a los bordes de la calle, arremolinándose contra las aceras formando largas crestas blancas, ahora suavizadas en los bordes por una semana de temperaturas ligeramente más cálidas. Había parches grises donde se veía el concreto. La temporada estaba cambiando. Finalmente lo hace detrás de él en el piso 34. Un analista senior llamado Ryan Decker estaba junto a la ventana con una taza de café en las manos y observaba a Ethan avanzar por la acera hacia su coche. Estaba hablando con Linda Torres, quien se había detenido a su lado camino a una reunión de las 9:00. Él le dijo lo que estaba mirando. Ella se acercó a la ventana y miró también. Observaron al hombre del abrigo gris llegar a su coche, todavía el mismo sedán del 2012 con el parachoques trasero agrietado, y abrir la puerta del conductor sin prisa. Decker lo dijo en voz baja, casi para sí mismo, y luego Linda Torres lo escuchó y lo repitió de una forma ligeramente diferente. Y en las semanas y meses siguientes pasó por la oficina como lo hacen ciertas frases, fue recogida, llevada y sentada en diferentes conversaciones hasta que se convirtió en el tipo de cosa que la gente de North Star Holdings simplemente conocía. El hombre que habían visto escoltado por el vestíbulo, el hombre a quien le habían dicho que se fuera de la vista de alguien antes de que la vista de alguien fuera lo que se fuera, resultó ser la persona que evitó que todo se cayera. Hay muchas cosas que pueden llevar a una empresa a una posición dominante. Capital, visión, oportunidad, la capacidad de moverse rápido y proyectar certeza en espacios donde la certeza exige una prima.
Victoria Langley tenía todas esas cosas y las había utilizado para construir algo sustancial, y ese algo sobreviviría a su mandato, en parte por lo que había construido y en parte porque en el último momento posible alguien había dicho la verdad antes de que ya no fuera posible gestionarla. La historia de North Star no fue, en definitiva, una historia sobre el fracaso de la ambición. Era una historia sobre lo que sucede cuando la creencia de que estás más allá del error se convierte en el error mismo y sobre lo que cuesta pagar por ello. También fue en un registro más pequeño y más humano. Una historia sobre un hombre con un parachoques trasero agrietado y una cartera gastada y una hija que lo esperaba en casa a las 6:30 y que apareció en medio de una tormenta de nieve con una lista de preguntas y dijo lo que había venido a decir y luego se fue cuando terminó el trabajo. No necesitaba el título, ni el cargo, ni el reconocimiento. Necesitaba que la empresa no cayera. No se cayó. Eso fue suficiente. Ethan Carter puso en marcha el motor. Esta vez la calefacción se encendió inmediatamente, lo cual era inusual y lo observó con cierta sorpresa. Se alejó de la acera y se adentró en el escaso tráfico de febrero. Uniéndose a la lenta corriente de la ciudad a través del espejo retrovisor, la torre de North Star Holdings se elevó detrás de él y luego disminuyó y luego desapareció en una esquina, plegada hacia el horizonte con todas las demás torres, indistinguibles de ellas, simplemente otro edificio lleno de gente haciendo un trabajo que les importaba, soportando las presiones ordinarias y extraordinarias de mantener algo intacto. Condujo hacia el norte. El cielo pálido delante de él era amplio y despejado. La nieve a los lados de la carretera se estaba derritiendo.